Buenos días, mi nombre es Omar Andrés Murillo Lesmes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la CEA de San José del Guaviare en la actividad de comprensión del proceso de la investigación científica en el programa de Ingeniería Ambiental del curso de Metodología y la Investigación. Vamos a resolver algunas preguntas para llegar a qué es el proceso de la investigación, como es, ¿qué es un proyecto de investigación? Un proyecto de investigación es un método que se guía por el proceso científico en el uso que se le da a la notificación a partir de la cual enuncia una hipótesis, habitualmente de orientación científico o social. En ese sentido, el proyecto de investigación es una valoración previa del problema, sus alcances e importancias, así como la técnica, serán elemental para el crecimiento del trabajo de investigación. Los proyectos de investigación proceden con base a una metodología científica, lo cual confiere de rigor y validez. La otra pregunta es, ¿qué es el planteamiento del problema? Radica en perfeccionar y estructurar más formalmente y con conocimiento la idea a investigar, para lo cual se debe considerar que el problema debe manifestarse entre un vínculo de variables. Debe ser enunciado claramente y sin coherencia, en forma de pregunta y ser posible de observar. Es necesario considerar algunas preguntas como ¿qué ocasiona? ¿Qué incluye sobre? ¿Cuáles son las características asociadas con? ¿Cuál es la relación entre? ¿Qué diferencia existe entre? ¿Qué factores contribuyen a? Una vez proyectado el problema a investigar, emerge la obligación de tener en cuenta 4 principios para evaluarlo. Ellos son la importancia, la posibilidad de ser investigado, la viabilidad y el interés del investigador. Otra pregunta es, ¿qué es la justificación? La justificación de una investigación es un periodo argumentado que elabora el responsable del proyecto en el que se establecen las razones del por qué una investigación. En ella, el responsable plantea algunos dictámenes adecuados sobre la naturaleza, el sentido y el esfuerzo que se busca del trabajo de investigación, de frente a una serie de obligaciones académicas o sociales. ¿Qué es la pregunta de investigación? La pregunta de investigación es la presentación básica de una investigación. Su orientación es resultado de la idea de investigación, extensión en la teoría del fenómeno de interés, revisión de estudios previos, entrevistas con expertos, entre otras. En el enfoque cuantitativo, la pregunta de investigación hace referencia al estudio de la realidad objetiva, mientras que en el enfoque cualitativo a la realidad subjetiva. Otra pregunta es, ¿cómo se clasifican estas preguntas? Son interrogantes que responden a las preguntas ¿por qué funciona? ¿Cómo funciona? Estos interrogantes se emplean cada paso del método científico a partir de análisis, usualmente contribuyendo sobre investigaciones previas y hoy modelos a teorías que hacen y prueban pronósticos, confirman los pronósticos compatibles con el modelo manifestado y en caso de efectos contrarios a los pronósticos pueden llegar a cambiar perfeccionando teorías o modelos, es decir, explican el fenómeno o proceso educativo y la investigación se lleva a cabo frecuentemente utilizando experimentos clásicos, estudios en los que los investigadores manipulan una variable conocida como el tratamiento, la intervención o variable independiente para estimar su conmoción en las otras variables dependientes. Investigación correlacional, comparaciones entre grupos e investigaciones cualitativas, la particularidad distintiva en la apariencia de un marco conceptual o teoría que puede ser asegurada o contradictoria por los resultados del estudio. ¿Cómo se formula? La pregunta de investigación tiene que cumplir 3 cualidades indispensables: concisa, alcanzable y relevante. La concisa, el lenguaje sencillo y claro. Cualquier persona, incluso sin formación en nuestro campo, debe entender la pregunta. Frases cortas o directas, nada de lenguaje ostentoso y presumido. Alcanzable, la pregunta debe tener respuesta posible y recogida de datos para responderla, debe ser viable. Y relevante, se debe defender la importancia de dedicar una investigación o responder dicha pregunta razonable con beneficios e impactos que producirá responderla a nivel teórico, empírico y social. Si no cumple alguna de estas características, no es una pregunta digna
que merezca una investigación seria y profesional. ¿Qué es una hipótesis de investigación? La hipótesis se origina a través de una serie de medios, pero habitualmente es el producto de un proceso de argumentos inductivos, donde los análisis conducen a la elaboración de una teoría. Luego los científicos emplean una serie de métodos deductivos, llegar a una hipótesis que sea verificable, falsable o realista. ¿Qué son los objetivos de investigación? Los objetivos de investigación son las labores elementales que se cumplen con la producción de todo tipo de conocimiento científico. Los objetivos son aquellas culminaciones particulares que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta de investigación y que se sugiere el desenvolvimiento de la investigación. Los objetivos cumplen una función metodológica ya que desempeñan la práctica para indicar la realización del trabajo, lo cual permite adelantar de manera más apresurado, evitando perderse en la búsqueda de conocimiento científico. ¿Cómo se clasifican? Los objetivos se pueden clasificar en tres categorías: generales, específicos y operativos o de conducta. Los generales abarcan todo nivel educativo y señalan las metas generales de un curso con las líneas comunes que surgían del trabajo del docente y la brújula de guía de las tareas del estudiante. Los específicos materializan el distintivo de transformación que espera obtener. Es importante tener presente que los objetivos específicos deben ser compatibles con los objetivos generales y que sean diferentes a estos. Los operativos o de conducta apuntan con especificación lo que se espera de los estudiantes. Aprenden estos se establecen para cada parte del tema que forma la asignatura y debe comunicarse a los estudiantes desde el comienzo del curso y recordándolos conforme este avanza. ¿Cómo se redactan? Los objetivos indican cuáles son las metas de conocimiento a alcanzar, a qué resultados se quiere llegar. No dar los resultados, sino proyectarlos en forma genérica, deben expresarse en forma concisa, clara e inequívoca. Los objetos no pueden ser juicios de valor y generalmente se manifiestan comenzando con un verbo en infinitivo que indica la vía del conocimiento por la que se procederá. Por ejemplo, analizar, comparar, definir, clasificar, sistematizar, criticar, explicar, describir y sintetizar. La importancia de cada uno de estos elementos dentro del proceso de investigación tiene mucha importancia, ya que permite aumentar los conocimientos de las personas en forma concreta y certera, abriendo así aptitudes en todo tipo como lo son en el campo de lo social, cultural, empresarial, natural, etc. Este método permite la evolución del humano, ya que se facilita en el desenvolvimiento y avances por medio de los conocimientos adquiridos. Es definitivo la importancia que se tiene en la investigación como proceso de aprendizaje para dar soluciones a agrandar la formación, a efectuar un proceso de investigación, ya que se permitirá conocer sobre el tema de una forma profunda, los cuales nos va a proyectar las soluciones requeridas. Es preciso recordar que el proceso de investigación es un método severo en el cual se alcanza una serie de objetivos antes propuestos y de manera muy técnica, y la investigación es la que se tiene por fin argumentar el conocimiento sin buscarlo. En principio, ninguna dedicación práctica e investigación es una condición a aclarar. ¿Qué es la formulación del problema? La formulación del problema, vamos a observar qué es un problema. Un problema es todo aquello que amerita un resultado, es una pregunta o incógnita sobre algo que no se sabe o se desconoce y cuya solución es la respuesta a un nuevo conocimiento obteniendo mediante el proceso investigativo. Se puede asegurar que un problema es toda situación la cual existen dificultades para resolver, causa que es preciso determinar cualquier pregunta que requiera una respuesta, una pregunta por resolver aplicando el método científico y todo tema no explorado por el cual tiene una motivación. La fórmula del problema depende de la explicación o racional del mismo, es decir, reducción del problema o términos concretos, explícitos, claros y precisos. Es la concentración del planteamiento, es una como producto de una reducción, se pregunta precisa y sugiere la fabricación de una o varias delimitaciones en cuanto a preguntas que muestran con transparencia los aspectos desconocidos que marcarán el espacio, tiempo e inicio de la investigación. Muchas gracias.